Buenas noches, Dios te bendiga, que el Señor Todopoderoso haya bendecido tu vida en el día de hoy y las bendiciones de nuestro Dios cada día más y más puedan florecer en tu vida. Estamos pasando esta cuarentena en nuestras casas y aunque durante el día puedes vivir ciertas incertidumbres por la situación que se está viviendo, siempre pues hay que tener y tratar de tener la tolerancia y sobre todo pues pedir a Dios que nos ayude, porque esta es una situación difícil para todos y cada uno pues debe hacer su tarea de acuerdo a sus funciones y de acuerdo a los compromisos que tenga esa persona. Entonces ese Dios grande, ese Dios soberano, ese Dios maravilloso guía la vida de cada uno de nosotros, guía la vida tuya. Espero que te pueda bendecir siempre, siempre, siempre. Vamos a orar y de esa forma pues iniciamos nuestro programa, nuestra lectura de la palabra de Dios. Todos los días estamos leyendo un capítulo y hemos estado leyendo libros, cartas del apóstol Pablo que nos enseñan grandes y hermosas palabras para cada uno de nosotros. Entonces te invito, vamos a orar, vamos a darle toda la gloria a Dios y luego pues hacemos la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Solo tú eres grande, solo tú eres misericordioso, solo tú eres maravilloso, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, sobre todo de tener vida, Dios. Gracias porque tú nos ayudas siempre, Señor. Queremos leer tu palabra, queremos que nos enseñes a través de tu palabra. Gracias porque solo tú, Señor, tienes el cuidado de nosotros. Oramos por todos esos colombianos que salen a trabajar, personas de salud, fuerza pública, tenderos, camioneros y bueno, todos aquellos que tienen esas exenciones y que pueden salir de sus casas a ejercer una labor, bien sea en el gobierno local, departamental, nacional. Señor, tú puedes, Padre amado, bendecirlos a ellos donde quiera se encuentren y que las misericordias tuyas sean maravillosas para cada uno de nosotros. Hoy queremos leer tu palabra, queremos que nos enseñes de tu palabra. Y te damos a ti, Señor, Dios mío, toda la gloria. Te invitamos siempre a nuestros corazones y pedimos que la misericordia tuya sea con nosotros que estamos acá en casa y con todos los que están allá en casa y pueden ver este programa de manera en vivo o luego que pues se haya grabado. Solo tú, Dios, puedes bendecir la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un saludo especial para cada uno de ustedes en esta noche. Ya pues estamos leyendo la palabra de Dios, una medida que hemos tomado en esta cuarentena. Todas las noches leemos un capítulo y bueno, ya nos ha rendido, ya este es el cuarto libro que empezamos a leer anoche, que es el libro de Primera de Tesalonicenses. Por eso te invito a que busques allá en tu Biblia, en el libro de Primera de Tesalonicenses, allí en tu celular, en la tablet, en el computador, donde estés, busques allí en el libro de Primera de Tesalonicenses y te puedas ubicar en el capítulo número 2. Hemos aprendido mucho, hemos leído en todos estos días la palabra de nuestro Dios y pues como ya te decía, son 4 libros con este que llevamos. Sabemos que las cartas del apóstol Pablo son 13 y que pues hasta donde alcance la cuarentena, hasta allí estaremos leyendo la palabra de Dios y de esta forma pues estaremos aprendiendo de ella. Y espero pues que tú allá en tu casa puedas profundizar y puedas leer la palabra de Dios y podamos aprender, así como decía, dice el libro de Timoteo que Pablo le manda a Timoteo, dice, mientras yo voy, ocúpate de la lectura, de la enseñanza y de la exhortación. Entonces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ella nos enseña, ¿sí? Y ahí podemos aprender de las cosas de Dios. Entonces vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 2.
y allí enseñamos algo en esta noche que pueda quedar en tu vida. Dice así, porque en el capítulo 2, verso 1 dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, aquí en el capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Le está diciendo nuestra visita. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla de visita? Bueno, porque de acuerdo a lo que explicábamos anoche, el apóstol Pablo, cuando iba en su segundo viaje misionero, acompañado con Silas y Timoteo, luego que inician y pasan por Filipos y llegan a Tesalónica, solamente lograron pasar tres sábados, de acuerdo a lo que dice Hechos. Vamos a leerlo para recordarlo un poco. Ves conmigo al libro de Hechos. Libro de Hechos. En Hechos capítulo 17, verso 1, dice el alboroto en Tesalónica. Dice, Hechos 17, 1 dice así: pasado por Anfópolis y Apolonia, llegamos a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Eso quiere decir que el apóstol Pablo solamente en este lugar pudo permanecer 3 días de reposo. Recordemos que los días de reposo eran los sábados. Entonces, por lo tanto, solamente pudo permanecer aproximadamente 21 a 23 días. ¿Sí? Porque los judíos que estaban en Tesalónica comenzaron a acusarlo. Vamos a leerlo para de pronto entenderlo un poco más. Sobre todo en el verso 5. ¿Sí? En el verso 5 de Hechos 17. Hechos 17, verso 5. Dice: entonces los judíos que no creían, ¿sí?, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces el apóstol Pablo, ahí predicando en ese lugar llamado Tesalónica, vinieron los que no creían y alborotaron, hicieron un alboroto en toda la ciudad. Y entonces el apóstol Pablo tuvo que irse, tal como lo dice el verso 10 de Hechos capítulo 17. Hechos 17, 10 dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces, de aquí que estaban en Tesalónica, pasan a Berea. ¿Por qué pasan a Berea? Sencillamente porque los judíos que no creían acá en Tesalónica alborotaron la ciudad y el apóstol Pablo tuvo que salir huyendo, dice que de noche. Y tanto así que cuando él estaba en Berea, los judíos que no creían los judíos que no creían de Tesalónica le llegaron a Berea, tal como lo dice en Hechos capítulo 17, verso 13. Puede leerlo, Hechos 17, 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. De esa manera, entonces, el apóstol Pablo tuvo que coger, allí dice más adelante que los hermanos cogieron y a Pablo lo mandaron para Atenas, de Berea. Entonces, él llega primero a Filipos, tal como lo dice Hechos 16. Regrésate un poco. Hechos 16, capítulo 11 dice: encarcelados en Filipos. Es decir, en el segundo viaje misionero, cuando el apóstol Pablo toma a Timoteo en Hechos 16:1, que todo eso lo estudiamos en el libro de 1 Timoteo, ahí quienes son los que acompañan a Pablo en su segundo viaje misionero. Entonces, al primer lugar que llegan es a Filipos. Luego de Filipos se alborota la ciudad y llegan a Tesalónica. Luego de Tesalónica llegan a Berea.
Y de Berea el apóstol Pablo llega a Atenas. Eso es, yo lo estoy diciendo en 30 segundos, pero eso demoró aproximadamente, según estudio, dice que demoró más de 3 años, ¿sí? Todo este tiempo. Porque recordemos que en Tesalónica nada más demora 21 días, de acuerdo a lo que acabamos de leer en Hechos 17:1. Entonces, en el libro de Tesalonicense, que es el que estamos leyendo, el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 2, verso 1, dice así: porque vosotros mismos sabéis, es decir, los de Tesalónica, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que no resultó vana? Bueno, porque cuando él estuvo allí, en los 21 días, se convirtieron algunas personas en 21 días. ¿Quiénes se convierten? Hay que ir a Hechos, capítulo 17, verso 4. Ahí vamos a mirar quiénes se convierten. Y dice, y en Hechos 17:4 dice así: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas. ¿Sí? No pocas. Entonces, ¿quién era la iglesia de los de Tesalónica? Mujeres nobles, es decir, las que tenían dinero pudiente, algunos judíos, algunos griegos, y ahí se forma un grupo de personas que creyeron al apóstol Pablo cuando él predica 21 días, tal como lo está diciendo Hechos 17. Entonces allí se forma un grupo de hermanos y de esa forma se forma la iglesia. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en Tesalónica está diciendo así. Él está diciendo: porque vosotros mismos sabéis, hermano, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Porque el apóstol Pablo dice que había padecido y había sido ultrajado. Bueno, hay que ir a Hechos 16. Volvamos a Hechos 16 para ver por qué el apóstol Pablo está diciendo eso. Él ahora dice, si usted mira en Hechos capítulo 16, verso 11, no me alcanza el tiempo para leerlo, pero tú ves, si tienes una Biblia física, vas a encontrar que hay un título que dice encarcelados en Filipos. Y tienes que leer esa historia para saber qué es lo que pasa allí. Allí entonces el apóstol Pablo está predicando, predica y de alguna manera lo meten a la cárcel. Y ahí en la cárcel se convierte en carcelero. Tienes que leerte Hechos 16, del verso 11 al verso 40, para que veas tú todo lo que el apóstol Pablo padece por causa del evangelio. Por eso él dice, en Tesalónica dice así, en Tesalonicense, dice así. Le está escribiendo a los hermanos tesalonicenses y dice así: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciar el evangelio en medio de gran oposición. Aparte de que viene de Filipo, viene ultrajado, viene con padecimiento, porque él es metido en la cárcel, ¿sí? Y ahí cuando está en la cárcel se convierte en carcelero. Me gustaría que leyeras ese cuadro bíblico para poder comprender. Es que por razón de tiempo no me da tiempo para leértelo. Pero eso está en Hechos 16 para que sepas lo que el apóstol Pablo vive cuando predica el evangelio en Filipo, ¿sí? Ahora dice en el verso 3, dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo, él está escribiendo la carta a los hermanos que están en Tesalónica, y él está diciendo lo que ha vivido en Filipos, lo que vivió allí en Tesalónica junto con ellos, y ahora está escribiendo la carta a los hermanos que están en Tesalónica. Y él está diciendo, fuimos aprobados por Dios, que nos concedió este privilegio de llevar el evangelio, tal como lo está diciendo en el verso 4. Él dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
Porque pues la persona que enseña la palabra de Dios tiene que enseñarla correctamente. Y cuando pues enseña correctamente, algunas cosas no van a agradar al oyente. ¿Sí? No van a agradar al oyente. Y el apóstol Pablo está diciendo, dice, para que se nos confiese el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, toda persona que enseña la palabra de Dios, que la estudia primero y luego la va a enseñar, entonces tiene que enseñarla como está aquí, ¿sí? No puede distorsionarla, ni quitarle ni agregarle, sino predicar siempre como está aquí. Por eso nosotros y usted siempre tiene que estar ajustado o ajustada a lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que te digan tiene que estar aquí, dentro de la palabra de Dios. Tiene que estar ajustada, tiene que ser filtrada por la palabra de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que están en Tesalónica, en su carta. Ahora dice en el verso 5, Primera de Tesalonicense, capítulo 2, verso 5. Porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a ser muy queridos. En esos 21 días que el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica, evangeliza, allí hubo un afecto, un vínculo entre él y los que le acompañaban con la iglesia de Tesalónica. Y él dice, han sido muy queridos, han sido muy apreciados para mí, han sido muy, de alguna manera, importantes para mí. Le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Ahora dice en el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Entonces, el apóstol Pablo era bivocacional, tenía dos vocaciones. Sabemos que el apóstol Pablo, su oficio secular era hacer tienda. Hacer tienda, que quiere decir que hacía casa, construcciones. Porque la palabra tienda en ese tiempo se refería a las construcciones, a las carpas. No la tienda que pues nosotros conocemos, cuando vamos a la tienda vamos a mercar, no. El apóstol Pablo tenía como oficio hacer tienda, era, por decirlo, constructor de casas, ¿sí? Y de esa manera, él dice aquí, dice en el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, cuando yo leo las cartas del apóstol Pablo, yo entiendo que el apóstol Pablo no era esa persona avarienta, como lo hay hoy varios predicadores, que predican, claro que sí, la Biblia habla de que el que predica vive del evangelio, pero es que hay predicadores que explotan, ¿sí? Que explotan a la iglesia del Señor. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí en su carta, yo trabajaba de noche y de día para no ser gravoso, ¿sí? Para no ser una carga, ¿sí? Para no ser una carga. Hay predicadores hoy, con todo respeto lo digo, que son gravosos, graban, hay que cargarlo, ¿sí? Y se ponen gordos porque lo cargan. Yo he entendido que el evangelio de Dios es un evangelio que el Señor es el que va a pagar. La corona te la va a dar el Señor cuando llegues allá al reino de los cielos, ¿sí? No hay que ponerle carga a la gente, ¿sí? Al contrario, si uno puede ayudar, tiene que estar presto. Bueno, eso es que está diciendo aquí. O cómo lo entiendes tú que estás allá. Porque volvemos a leerlo, dice aquí.
porque os acordáis, estoy leyéndote Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. A principio de año, te voy a contar un testimonio. A principio de año pasó un señor por aquí, por la puerta de mi casa, y me dijo, no, que los pastores viven bien, porque tienen un sueldo. Yo dije, sí, hay pastores que tienen un sueldo, pero yo aquí donde estoy, ya yo cumplí, ahorita el 28 de enero, este año, cumplí 11 años de estar en este barrio, y nunca me han pagado un mes de sueldo, nunca me han pagado un mes de sueldo, ¿sí? Entonces, yo soy una persona que no tengo pensión, que no tengo salud, ¿sí? Yo confío en Dios. Yo cuando salí de mi casa, salí de mi pueblo, salí a predicar el Evangelio de Dios, ¿sí? Y nunca hemos estado pensando que esto tienen que pagar, ¿sí? Obvio, si no, algún día nos lleguen a pagar, pero llevamos 11 años y todavía no nos han pagado el primer mes, ¿sí? Y la gente se queda, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Es así, y los que me conocen saben que es así, ¿sí? Lo poco que entra aquí nosotros lo distribuimos en pagar los servicios públicos, ¿sí? Y yo vivo de mi trabajo, que es la educación. Dios me regaló una profesión. Yo soy licenciado en matemáticas. Y aquí en esta oficina que usted ve, vienen constantemente niños a hacer recuperación y me pagan por la clase 5,000 pesos, 10,000 pesos. Y de eso vivo, ¿sí? De eso yo trabajo, ¿sí? Y no tengo que estar explotando, ¿sí? Porque pues yo soy un lector de las cartas del apóstol Pablo. Mire, las cartas del apóstol Pablo yo me las leo constantemente, ¿sí? Constantemente yo leo las cartas del apóstol Pablo y entiendo que esto del Evangelio es predicar por amor, no es para llenarse los bolsillos. Pero es difícil explicarle a una persona de afuera, mire, allá afuera, para los que están allá afuera, muchas veces los pastores son igual, que los pastores viven bien, que los pastores tienen plata, y no digo que no, yo pienso que sí, hay pastores del norte, pues que estarán bien, o sea, eso a mí no me compete criticar eso. Yo me dedico a leer las cartas del apóstol Pablo y hacer lo que puedo en el reino del Señor. Entonces, y cuando leo esto, entonces yo digo, bueno, estamos haciendo lo que Dios mandó en su palabra. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y dice aquí, vosotros sois testigos, y Dios también de vuestra santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos como vosotros los creyentes. Entonces el apóstol Pablo está hablando del comportamiento, ¿sí? De su comportamiento, del comportamiento que él tiene, ¿sí? De su comportamiento. Y él dice aquí, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que llamó a su reino y su gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Entonces el apóstol Pablo acude a este verso a hablar de imitar. Y él dice, vamos a profundizar aquí en este verso. Dice, porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores. ¿A quién le está diciendo él? A los de Tesalónica. Él está diciendo a los hermanos de Tesalónica, le está diciendo, ustedes son imitadores de la iglesia de Judea. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Judea? Donde se formó el Evangelio, Jerusalén. Donde Cristo formó en los 3 años, que son los libros, los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el Evangelio de Cristo en la tierra, allí en Judea. Ahí está Judea, Jerusalén. Ahí cuando tú lees esos 4 libros, vas a encontrar el Evangelio de Jesucristo en la tierra de Jerusalén. Entonces, luego que Cristo muere, que muere Jesucristo, entonces los
discípulos se convierten en apóstoles. Se convierten en apóstoles. Y de esa manera, entonces los apóstoles comienzan a predicar el evangelio. Y todo eso está en Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 7. Allí tú puedes ver cómo los apóstoles, en el caso de Pedro, que es el que tiene la llave para la construcción de la iglesia, porque pues Jesús le dijo, sobre ti voy a construir la iglesia, tú serás esa roca de la iglesia, sobre ti voy a poner la iglesia, dándole a entender que cuando Cristo muriera y fuera al reino de los cielos, el que primero iba a evangelizar era Pedro. Y usted tiene que leerse Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 7 para que vea cómo es la persecución que tienen ellos y cómo van a ser perseguidos. De esa manera, entonces, allí se forma la iglesia de Judea, una iglesia que es perseguida. Tienes que leerte Hechos capítulo 1 al 7. Ojalá nos dé tiempo en la cuarentena para leernos y estudiarlo. Pero entonces el apóstol Pablo lo que le está diciendo en el verso 14 es esto: porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Recuerde que usted puede buscar en el mapa, en Google, puede buscar en el mapa viaje misionero, segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y vas a ver en el mapa cuál es el territorio que él va a recorrer, ¿sí? Entonces, él está diciendo a los hermanos de Tesalonicenses, le está diciendo esto: porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación, ¿sí? Porque habéis padecido de vuestra propia nación. ¿Por qué él le dice que habéis padecido? Sencillamente porque cuando tú lees Hechos capítulo 17, que es lo de Tesalonicenses, allá llegan a donde Jasón y lo expulsan. Vamos a buscar, eso sí lo vamos a leer. Vámonos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 es el alboroto de Tesalónica y ahí es donde se forma la iglesia. Pero vamos a mirar qué pasa. Leamos Hechos 17, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Es decir, que cuando el apóstol Pablo, Timoteo y Sila están predicando en Sila y están en Tesalónica, están en una casa de un hombre que se llama Jasón. Y entonces ahí en esa casa hay una persecución, hay un alboroto y hay algo usted sabe cuando se alborota el pueblo, ¿sí? Y dice aquí, mire lo que sigue diciendo. Dice, en el verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos, ante la autoridad de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces el apóstol Pablo tiene razón cuando le escribe la carta a los tesalonicenses. Él está diciendo esto. Él le dice así: los cuales, le dice en el verso 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba en Tesalónica físicamente, llegaron allá los judíos que no creían a la casa de Jasón. Y ahí dice que lo cogieron a Jasón con unos hermanos y lo llevaron ante las autoridades. Entonces el apóstol Pablo tiene razón cuando está escribiéndole a ellos en la carta y le está diciendo: ustedes también han padecido de la misma manera que los hermanos que están en Judea. Entonces el apóstol Pablo está de alguna manera corroborando el padecimiento que ellos tenían. Y le está diciendo en el verso 15, dice así:
los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. ¿Quiénes hicieron eso? Los judíos. ¿Cuándo? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes matan a Jesucristo? Los judíos allí en compañía de los romanos, y todo eso. Habría que leernos los 4 evangelios. Cuando tú y yo nos leemos los 4 evangelios, sobre todo en estos días, hoy Viernes Santo, que dan películas y que dan la muerte de Cristo, posiblemente en estos 2 días has visto películas de estas y has nuevamente encontrado, ¿sí?, quién mata a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él está diciendo aquí, en el 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. ¿Por qué dice el apóstol Pablo y a nosotros nos expulsaron? Bueno, porque cuando Él, si tú lees Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, vas a encontrar, vamos a buscarlo, Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 9, verso 26. Hechos 9, 26. Saulo en Jerusalén. Y ahí cuando tú lees esa parte, vas a encontrar que el apóstol Pablo también lo expulsaron. ¿Sí? Lo expulsaron. Lo echaron. ¿Sí? Y lo hicieron que se fuera. Ahora dice acá, en el libro que estamos leyendo, que es Tesalonicenses, dice así: y no agradaron a Dios, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos no se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. El 17 dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el apóstol Pablo sale huyendo de Tesalónica y llega a Berea, y luego llega a Atenas, y luego llega a Corinto, él quería regresar físicamente a Tesalónica, porque solamente había demorado 21 días, y él entonces en 21 días no podía tener certeza de que había hecho una gran labor, porque pues en 21 días, poquito según el concepto de él, y según lo que uno alcanza a interpretar, era poco tiempo para predicar, y entonces él quería volver. Por eso él dice así, por lo cual, en el 18, del segundo capítulo de 1 Tesalonicenses, quisimos ir a vosotros, a Tesalónica, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por lo cual, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces el apóstol Pablo está de alguna manera diciéndole: yo quería regresarme, es que los 21 días no fueron suficientes, más o menos palabras así. Yo quería devolverme, yo quería nuevamente regresar, pero Satanás se opuso y no permite que Pablo regrese. Y mañana entonces en el capítulo 3 vamos a mirar qué hace Pablo. Y en el capítulo 3, para adelantarte un poco, lo que viene es que Pablo, como no puede ir, entonces envía a Timoteo a ver cómo y qué está pasando con los hermanos de Tesalónica. Entonces, como el apóstol Pablo envía a Timoteo a Tesalónica a investigar qué ha pasado con los hermanos que se convirtieron en 21 días, qué ha pasado con ellos, y Timoteo va y ve que la iglesia está floreciente, regresa con un mensaje positivo, y entonces cuando el apóstol Pablo escribe esta carta de Tesalonicenses. Espero que haya sido claro, que no te haya quedado confusión. En esta noche estamos leyendo el libro de Primera de Tesalonicenses. Toda esta noche hemos venido leyendo la palabra de Dios. Hemos leído
Primero comenzamos con Efesios, luego comenzamos con Gálatas, luego comenzamos con Primera de Timoteo y ahora estamos en Primera de Tesalonicenses, leyendo las cartas del apóstol Pablo. Cuando leemos estas cartas, hay principios de Dios para nosotros, hay principios del Señor para nosotros. Haciendo entonces una conclusión en esta noche de lo que hemos podido hablar, entonces hacer una conclusión. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios a nosotros hoy? Para nosotros hoy, para la iglesia del presente. Uno, oye, que tienes que trabajar de día y de noche, ¿sí? Otro, que no seas gravoso, no seas carga, ¿sí? A veces somos carga. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, Santiago habla de que hay hermanos que son vividores, ¿sí? Entonces, pero el apóstol Pablo nos está enseñando a que nosotros tenemos que trabajar, que toca trabajar, ¿sí? El apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseña entonces a que la palabra de Dios es la que debemos recibir siempre con gozo. Nos enseña a ser imitadores, ¿sí? A ser imitadores, a padecer por la causa de Cristo, ¿sí? La iglesia de Judea padeció, la iglesia de Macedonia padeció. Hoy nosotros como iglesia tenemos que padecer. Estamos en plena cuarentena, estamos en padecimiento. Quizás tienes alimento en tu casa, pero no dudo que tengas incertidumbre de cómo va a seguir todo esto y cómo lo vas a enfrentar. Y yo te soy sincero, durante el día uno se estresa, hay momentos estresantes durante el día, ¿sí? Hay momentos donde tú durante el día te puedes estresar. Yo te invito a que de alguna manera tengas control de esas situaciones, que no es fácil, ¿sí? Que no es fácil. Pero lo importante en este momento es que podamos salir de esta situación sanos, vivos y allí restaurados con la palabra de Dios. Por eso yo te invito que mientras sea posible para ti, puedas acompañarme a leer la palabra de Dios. Ella nos fortalece espiritualmente, ella nos da la fortaleza, porque la palabra de Dios, aunque no es Dios, es la que nos enseña de las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, lo otro que puede la palabra de Dios hablar a tu vida, ¿verdad?, es que Satanás puede estorbar, ¿sí?, los propósitos. Ahí lo hemos leído en esta noche. Satanás estorbó el propósito de que Pablo regresara físicamente. Así Satanás puede estorbar propósitos en tu vida, ¿sí? Entonces tienes que pedirle a nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios en esta noche. Damos gracias a Dios. Te espero para mañana, 7 de la noche, en punto, y estaremos en el tercer capítulo de Primera Tesalonicenses. Y no te pierdas la oportunidad de leer conmigo la palabra de Dios ahora en estos días, para que quizás si nunca lo has leído de esa manera, puedas aprender un poquito más. Estamos orando, también hay un grupo de hermanos y hermanas que está orando a nivel nacional, hay uno a nivel nacional e internacional. Tenemos una red de pastores, no sé si te quieras unir. Requisito orar 1 hora diaria durante el día, cuando puedas, en el día o en la noche. Y de esa manera estás vinculado a una red que hay para orar a nuestro Dios, ¿sí?, y pedir a nuestro Dios que nos ayude. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Señor, te pedimos que nos ayude, confiamos en tu soberanía, confiamos en tu respaldo. Oramos que en esta noche tú nos acompañes, a nosotros que estamos aquí en casa, a los que están allá en sus casas. Dios, acompáñalos, Señor, guíalos, oh Dios, a cada uno de ellos. Padre, pon protección en cada uno de ellos. Activa, Señor, las bendiciones para ellos también. Gracias, oh Dios. Gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Gracias, mi Rey. Señor, oramos y declaramos que somos negativos para el COVID-19, Padre amado. Señor, y somos positivos para las bendiciones. Señor, sabemos que hay un estrés, una incertidumbre en nuestras vidas, pero confiamos en que tú nos ayudas. Señor, declaramos allí las bendiciones en esas casas, en esos hogares.
Señor, solo tú tienes el control de todo. Perdona nuestros pecados, somos pecadores. Señor, constantemente, Dios mío, ofendemos, maltratamos, pero no tengas en cuenta nuestras debilidades. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, te espero mañana. Cuídate mucho, que pases bien.